Bienvenidos a este nuevo proyecto que nos presenta Diáfano Bookstore. Aventura, magia, historia, terror y romance, todo a la vuelta de una página. Mi nombre es Jorge Amaya. Mi nombre es Zuli García. Diáfano Bookstore presenta La guarida del lobo. Un nuevo espacio para hablar y escuchar de libros, cultura, curiosidades y otros datos interesantes. Saludamos a todas las instituciones que han hecho posible el proyecto de Diáfano Bookstore, al igual que nuestro club de lectura Café con Letras. Y de igual forma, pues les damos el espacio para que puedan comunicarse con nosotros a el número telefónico de Diáfano Bookstore 9634-8395. A ese número pueden hacer llegar todos sus comentarios y desde allá pues damos el espacio para que nos comenten si han escuchado este podcast y de igual forma pues nos puedan decir sobre qué libros les gustaría que estemos hablando en futuros programas. Y arrancamos en el mes de enero haciendo alusión a se celebra el aniversario de la muerte de nuestra autora en este momento, Agatha Christie. Fallece un 12 de enero de 1976. Justamente un año luego de haber presentado o publicado su último libro, Telón, donde en su momento esperamos, hablaremos de ello. Mientras tanto, Zuli, tendremos la oportunidad de hablar durante este espacio acerca de una novela autoconclusiva llamada 10 negritos. 10 negritos, sí, la verdad es que esta es una de las historias de Agatha Christie que ha dado más de qué hablar, considero, porque ha sido una historia que ha logrado mantenerse en un nivel bastante alto, siendo una de las novelas de terror, de misterio más vendidas hasta la fecha, ¿cierto? Correcto, novela policíaca. Pues como tal, el título lo menciona, además de ser una novela autoconclusiva, fue una de los que lo lanzó a la fama a ella, de las que más se ha vendido, a pesar de que no nos muestra a el detective favorito, que en su momento llegaremos a hablar de él, Hercule Poirot, ténganlo en nota. En esta ocasión se hace mención a, como el título dice, 10 negritos, donde son invitados a una isla y empiezan a suceder una de cosas de que ellos no están conscientes que están relacionados de una u otra manera. Pero hablemos de Agatha Christie. ¿Qué podemos decir de Agatha Christie, Zuli Patricia? Ok, podemos decir que es una autora británica. Ajá. Que publicó más de 60 novelas. Creo que fue todo un hito en su tiempo porque sabemos que por mucho tiempo a las mujeres se les consideraba que no eran capaces de escribir este tipo de historias. Pero en el caso de Agatha Christie, que normalmente asociamos a una escritora con historias de romance, con poemas, y vemos que ella hizo absolutamente todo lo contrario, dedicándose a escribir historias bastante fuertes, podría considerarse, porque tenían un desarrollo bastante complejo también. Correcto. El hecho de que fuera una escritora de novelas policíacas, pues creo que la coloca en un puesto bastante importante como para representar a las escritoras mujeres. Correcto, además de, como bien mencionas, el tiempo en el que ella se sitúa, que la pluma femenina de ella haya tenido el éxito que tuvo, es impresionante. Agatha Marie Clarissa Miller, ese es el nombre oficial de ella, el nombre de soltera. Nace un 15 de septiembre en Wallingford, sureste del Reino Unido, en Inglaterra, de 1890. Vamos que para este entonces las mujeres se les veía en el hogar, casándolas, y hasta ahí, ¿no? El detalle está que ella decide salir de la página convirtiéndose en una escritora. Formó parte también apoyó, mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial alistándose como enfermera, apoyando a los soldados heridos. Creo que también en esta parte podemos notar, a los que ya han leído a Agatha Christie, y si no, pues hablaremos de ello en un futuro no muy lejano, referente a todo su conocimiento en venenos, heridas, asesinatos, entre otros factores. Y justamente, ¿de dónde proviene el nombre de Agatha Christie? El apellido como tal de su primer matrimonio, que se casó con el soldado Archibald Christie. Entonces, debido a que es su primer matrimonio, el nombre quedó bastante bonito y al parecer le gustó mucho. Agatha Christie, nombre de soltera, Christie, de su primer matrimonio. Creo que
no hay una persona, considero yo, ningún lector, que en su momento no haya escuchado hablar sobre Agatha Christie. Y creo que una de las razones por las que elegimos hablar de ella, tal como lo mencionabas, es que hay una fecha especial en este mes de enero. No sé si la podemos mencionar. Correcto. El 12 de enero se conmemoran los 39 años de la muerte de Agatha Christie, falleciendo ella un 12 de enero de 1976. Dato curioso, ténganlo anotado ahí, puede que vengan premios luego. Excelente. Y de hecho ella, pues si lo vemos, hace un largo tiempo que se puede decir que ya pasó hace varios años su muerte. Aún así, ella se mantiene vigente. Sus historias se mantienen muy vigentes y como yo siempre lo he dicho, de repente todas estas historias sobre misterio que tienen esa misma estructura de que ocurrió un asesinato y pues no sabemos quién fue y ahí viene toda la trama, siempre he dicho que se remonta precisamente a las historias de Agatha Christie, que muchas de ellas han sido adaptadas al cine, a obras de teatro. Muchas de las historias que nosotros hemos visto sin saber en algunas de las películas, pues precisamente están basadas en una historia de Agatha Christie, ya sea directa o indirectamente. Sí, la influencia que ha tenido en la cultura general, ya sea en el cine, en el teatro, en la literatura, fue bárbara. Incluso ella siendo influenciada de igual manera por Sir Arthur Conan Doyle, el famoso autor de Sherlock Holmes, que lo menciona, e incluso durante un momento ya de una vida pasada, bueno, de un buen trayecto del matrimonio entre Agatha Marisa Miller y su primer esposo Archibald Christie, llega un punto en el cual hubo un divorcio, que el impacto psicológico en ella fue tan grande que se perdió durante un tiempo, y el mismo Sir Arthur Conan Doyle se enlistó para buscar, para saber en dónde se encontraba Agatha Christie. Ya en ese entonces era una escritora famosa. Bueno, de hecho ese dato no lo conocía. Vamos a ver, mira. Ese dato no lo conocía porque sí, sé que generó bastante intriga, que era lo que había pasado con Agatha Christie, lo cual era bastante interesante relacionándolo con el tipo de literatura que ella había publicado hasta el momento. Sí sé que en algún momento se llegó a decir que era parte de una campaña publicitaria de Correcto. ella, pero al final pues sí se comprobó que ella había tenido este incidente y después de eso pues creo que no sé qué más fue de la vida de ella. Sí, justamente se perdió un 3 de diciembre de 1926 después de una discusión entre ellos dos, donde Archibald le hacía mención de que se iba a divorciar de ella debido a que se había enamorado de su secretaria, que era un par de años menor. El impacto psicológico en Agatha Christie fue de tal magnitud que la llevó a perderse durante un buen tiempo. Llegaron a encontrar el automóvil de ella con cierta cantidad de sangre, sin el piloto, pero ningún rastro de Agatha Christie. Luego de un tiempo, sí la encontraron hospedada en un hotel bajo el nombre de la amante Nancy Neal. Y estos son los casos donde decimos que la realidad supera la ficción. Correcto. Porque incluso podría ser un gran libro, una gran historia, si la hubiese publicado. O no sé si hay algún libro autobiográfico. Hay una biografía de ella en el cual sí se hace mención de este caso. Sin embargo, Agatha Christie también fue siempre bien reconocida por mantener los datos de su vida personal para ella. Justamente le hacen preguntas en entrevistas, aún estando ella en vida claramente, y cuando se tocaba el tema, simple y sencillamente decía que no recordaba qué fue lo que sucedió, y durante ese lapso nunca hubo una prueba científica que mencionara de que ella estaba mintiendo. Entonces realmente perdió la memoria durante ese tiempo y se convirtió en el personaje que su mente había inventado bajo el nombre de con quien en aquel entonces su esposo le había sido infiel. A ver, y creo que tengo entendido que en algún momento también ella llegó a publicar bajo un seudónimo. Sí, justamente llegó a cansarse de la fama que Agatha Christie había tenido. Vamos en pasos. Agatha Christie llegó a escribir tras 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías. Se puede ver
la influencia de ella en la cultura general, incluso en nuestros tiempos. Se han hecho adaptaciones a series, películas, videojuegos, incluso basados en obras de Agatha Christie. Creo que ya dentro de Inglaterra, del libro de los 3 ratones ciegos, es de las obras de teatro que en más ocasiones se ha llegado a adaptar una obra de teatro. A poner en escena. Entonces, sí, la verdad es que el legado de Agatha Christie es bastante grande. Voy a contar así como que una experiencia en cuanto a Agatha Christie, y es que por mucho tiempo yo me resistí a leerlo porque la verdad es que no era una escritora que me llamara la atención, hasta que precisamente a través del club de lectura leímos el primer libro y la verdad es que quedé fascinada. A la fecha creo que hemos leído en el club alrededor de 6 libros de ella, y la verdad es que uno mejor que el otro, todos han sido muy buenos. Entonces, y tener el récord de haber publicado 74 novelas y que todas tengan esa misma intensidad, esa misma calidad, creo que es un legado bastante grande por parte de Agatha. Los mismos cuentos, los que se dan en Pueblo infringe la ley, novelas sumamente cortas y que sean del interés que producen el lector, es simple y sencillamente fantástico. Y retomando tu pregunta, sí, en su momento Agatha Christie, ya siendo una firma reconocida a nivel mundial, que por cierto, dato interesante, es la mujer que más veces se ha publicado sus novelas como tal. Solo adelante de ella se encuentra William Shakespeare y la misma Biblia. Para el hecho de que su sexo como tal se haya destacado de esta manera, viniendo a lo largo de la historia, podemos ver que a la mujer siempre se la ha visto en el hogar, y que ella ha tenido la capacidad para resaltar en un mundo de hombres de la manera que lo hizo, es simple y sencillamente fantástico. Y eso definitivamente creo que abrió el camino para muchas escritoras. Correcto. Y ahora pues podemos ver que de hecho hay jovencitas de edad bastante pequeñas, que de repente 15, 17, 18 años, que a través de diferentes plataformas pues han comenzado a escribir. Entonces creo que esto podemos atribuírselo, agradecérselo a personajes como Agatha Christie. Justamente, que lo que te mencionaba, el momento incluso que llegó a cansarse de la presión del éxito de Agatha Christie, crea un seudónimo llamado Mary Westmacott, que justamente la faceta menos conocida de la célebre Agatha Christie, la que bajo este seudónimo descubrió a una que sabía escribir de una manera más íntima, a una profunda conocedora de la naturaleza humana. Vámonos al éxito de esta mujer, de su nombre, de su firma, que sea reconocido de esta manera, y querer regresar a sus raíces de escribir por pura pasión. Y sabiendo que bajo un nuevo nombre, bajo un seudónimo, ella podría hacerlo y tener la misma cantidad de éxito, solo por darle rienda suelta a su pasión. Y de hecho lo hizo. Lo hizo porque tengo entendido que esos libros que fueron publicados bajo ese seudónimo igual fueron libros exitosos. Entonces ya no quedaba duda que la gente no compraba sus libros o que no reconocía la calidad de su escritura solamente por su nombre, sino que realmente se podía apreciar la calidad, la buena escritora que era. Entonces, qué interesante. La verdad que sí fue una vida bastante interesante la de Agatha Christie, y pues no por nada ella ha obtenido ese renombre y esa vigencia que, como lo hemos dicho, a más de 30 años de su muerte, no sabemos hace cuánto fue la última publicación, cuándo se publicó la última novela. 1975, cuando le daría fin a la carrera de su más destacado detective, Hercule Poirot, con el libro Telón, que también tuvimos el gusto de leerlo en el Club de Lectura Café con Letras, que se da a cabo todos los sábados a las 3 de la tarde en Jafano Bookstore, ubicado en Interplaza. Así que a todos los oyentes son más que bienvenidos para que sean parte también de esta gran historia. Y de hecho, bueno, algo que quiero adelantarles para las personas que de repente nos quieran acompañar en algún momento al club de lectura, es que precisamente esto es lo que se da. Sí. Tratamos de analizar, tal vez no desde un punto de vista académico, pero sí desde un punto de vista de lectores, de personas que encuentran placer en la lectura, ver todos estos detalles. Y me gusta porque siempre iniciamos analizando la vida o conociendo algunos hechos destacados de la vida de los escritores, porque es innegable que
el escritor en sí refleja mucho de sí en su estilo de escritura, en las historias que relata, e incluso varios de los personajes llegan a parecerse mucho a ellos o a las situaciones que ellos han vivido. Entonces, esto es parte de lo que nosotros hacemos a través de Café con Letras. Sí, a pesar de que uno bien no sea de una vida acomodada, como se le podría llamar, o de gente pudiente, siempre se podrá ver relacionado de una u otra manera a un personaje que se vea plasmado de la pluma de Agatha Christie. Siempre creo que ha sucedido con todos los libros, lo hemos notado en autores nacionales del mismo continente y, ¿por qué no?, en este caso británicos, el aspecto de que Agatha Christie plasme o tenga la habilidad de ser tan creativa para darle vida propia a 10 personajes, relacionarlos entre ellos, aparte de la cantidad de sorpresas de las que estamos a punto de hablar, siento que solo podía ser parte podría provenir esto de una mano femenina, la cual no tengo ninguna sorpresa de que haya sido Agatha Christie. Así que yo creo que ya hablamos suficiente de Agatha Christie. Nos gustaría seguir hablando, pero creo que nos tomaría mucho más tiempo. Y pues vamos a tomar el libro, vamos a hablar del libro que hemos elegido para iniciar con este podcast. Yo creo que ha sido un libro muy especial para nosotros, para el club, en lo personal, y también sé que para Jorge, sí, porque es uno de los mejores libros que hemos leído. Sí, fácilmente. 10 negritos de Agatha Christie. 10 personas que nunca se han visto son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión situada en una isla de la costa inglesa. Cada uno de los invitados tiene algo que esconder y un crimen por el que debe pagar. Empieza la pesadilla. El New Statesman en 1939, un periódico británico, escribió: el logro más colosal de una carrera colosal. Uno más famoso del que quizás hayamos escuchado, The New York Times, en 1939 publica: todo esto es completamente imposible y absolutamente fascinante. Es el misterio más desconcertante que Agatha Christie ha escrito nunca. Y yo creo que no solamente la historia en sí, que es fascinante, sino también todo lo que está atrás de la historia, es decir, comenzando desde el título. Sí, los problemas de publicación. Los problemas de publicación. Bueno, obviamente ya lo dijimos, Agatha Christie era una escritora británica, así que sus publicaciones eran originalmente en el idioma inglés. Sí. ¿Cuál era el nombre del libro en inglés? Inicialmente, en su momento, fueron 10 Little Niggers. Ajá. Entonces, para los que están escuchando, se darán cuenta de que era un título que en su momento, pues, tal vez en el contexto británico no tenía un peso tan fuerte. Sí. 10 Little Niggers. Tan social. Exactamente, un peso social como tal vez lo tomaron en Estados Unidos. Así que creo que en Inglaterra, pues, se publicó de la forma, y en otros países de Europa también. En Francia, creo que también en su momento en España, se tradujo como... tal como lo conocemos ahorita, ¿verdad? 10 negritos. Y no tuvo ese impacto, pero el problema fue cuando se publica en Estados Unidos. Ya la sociedad de Estados Unidos como tal no lo acepta de la misma manera, más por el año, los problemas de esclavitud, los problemas que se estaban dando en el sur de igual manera, y toda la clase de xenofobia que se ha manifestado a lo largo de la historia en Estados Unidos, no lo recibieron de la misma manera, y de una u otra forma, el mercado que proporciona Estados Unidos, ya sea, bueno, cualquier tipo de comercio realmente, es bastante grande. Entonces, para todo escritor, tener éxito en Estados Unidos era fundamental. Correcto. Y el título con el que se publica en Estados Unidos fue And There Were None. And Then Were None. Ese fue, que ya vamos a ver de dónde sale este nombre también. Bueno, sí. El título en sí, como ya lo dijimos, se tuvo que publicar diferente en el área de Estados Unidos, pero no así en países como Francia, como España, donde 10 negritos, y de hecho en Latinoamérica también lo manejamos como 10 negritos, y pues no se le da una connotación tan racista como fue en Estados Unidos en su momento. Como lo mencionábamos, es uno de los libros más vendidos. Se estima que hasta la fecha han sido más de 100 millones de ejemplares los que se han vendido alrededor del mundo. Y es un libro sumamente corto. De hecho, lo comentábamos hace poco,
que fue un libro bastante corto, pero que el impacto que tuvo fue grandísimo. Sí, ya estando, bueno, la traducción al español, creo que también en países hispanoamericanos, España realmente tampoco creo que tuvo tanta magnitud el impacto de que se llamasen 10 negritos, además de ya viene proveniente de una canción, no realmente hacia el lado de la clase como tal, ¿verdad? No que el tipo de persona, sino todo lo contrario, justamente que proviene de una canción de la cual ya vamos a pronunciar porque tengan una idea de lo que se va a hablar, tanto en el libro como durante este espacio compartido. Y está, bueno, de hecho, entre varios de los nombres que se publicaron, o varios de los nombres bajo los cuales se publicó, creo que también había uno que era algo así como Ten Little Soldiers, algo así. Sí, ¿qué te parece si hacemos mención de la canción? ¿Querés empezar? Perfecto, bueno, entonces como les decía Jorge, en sí la trama gira alrededor de esta canción y vamos a leerle las estrofas. Dice así: 10 negritos se fueron a cenar, uno de ellos se asfixió y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho, uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. 8 negritos viajaron por Devon, uno de ellos se escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron leña con un hacha, uno se cortó en 2 y quedaron 6. 6 de ellos jugaron con una avispa, a uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho, uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar, uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico, un oso les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol, uno de ellos se quemó y quedó nada más que uno. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. Así que de ahí viene el nombre bajo el cual se publicó en Estados Unidos. And then there were none. Y fácilmente ya después de haberlo leído, o bueno, tanto en el club como de manera personal, creo que lo he leído 2 o 3 veces, por cierto. Sí, me gusta mucho. También cabe destacar como recomendación que le pongan bastante atención a lo que fueron estas estrofas, esta canción. Nos va a decir bastante, no solo del título, sino de todo lo que va a suceder en el libro. Eso no sé si cuenta como spoiler, pero pónganle bastante atención. No cuenta como spoiler porque lo vemos desde las primeras partes. Correcto. De hecho, en las primeras páginas ya se hace mención de la canción y hay uno de los personajes que lo relaciona precisamente con lo que ellos estaban viviendo. Entonces creo que no es spoiler, lo van a encontrar casi al inicio del libro. Y yo creo que, no sé si esta canción, y no sé Jorge si vos tenés el dato, si realmente esta canción es una canción popular o si Agatha Christie la inventó exclusivamente para el libro. No. Según lo que, no recuerdo si es una canción creo que no es una canción de cuna realmente, pero sí esta canción es famosa del folclore, pero ya dentro del Reino Británico como tal, es bastante famosa. Por ejemplo, en las publicaciones en inglés se pueden encontrar fácilmente en la primera página. Ya lo que son las traducciones en español de Planeta, Buque, creo que en su momento Alfaguara también, se llega a encontrar justamente en el lapso de la historia donde se hace mención, donde entra en juego la historia como tal dentro de los personajes. Sin embargo, en las traducciones en inglés, en la misma firma de Poirot como tal, que es lo que tiene los derechos de los libros de Agatha Christie, siempre y cuando la traducción sea en inglés, la canción sí la podemos encontrar en las primeras páginas. Y es bonito porque para los que saben inglés o les gusta indagar un poco más sobre los libros, como la publicación original fue en inglés, cuando uno lo lee en español, las estrofas es así como que se sienten un poco simplonas, pero ya cuando se leen en inglés, uno incluso escucha que es una rima como tal. Entonces cuando vemos eso en otros, es muy interesante ver que toda la historia gira alrededor de una rima infantil. Podría decirse que todos nosotros hemos conocido rimas, parte de nuestro folclore, cosas que decíamos o que nos enseñaban cuando estábamos pequeños. Y alrededor de esto se crea una historia que es una de las mejores historias de misterio. Sí, fácilmente. Incluso, como se mencionaba no hace mucho, que ha inspirado adaptaciones a series, películas, videojuegos. Creo que de esas películas un tanto famosas que son recientes, creo que la traducción en español es
Bueno, en inglés, bueno, en español como es Knives Out. Knives Out. Sí, hay una, de hecho creo que hay una tercera película que se va a estrenar. Me da la impresión que hay una tercera película. Sí, no, incluso también fácilmente, tocando otros temas que fueron, bueno, otros libros que fueron adaptados también al cine, que son recientes, lo que fue El asesinato en el Orient Express, que tuvo un elenco ya bastante fuerte, incluso uno de los protagonistas fue Johnny Depp. La película se llama tal cual el libro, El asesinato en el Orient Express. Luego podemos ver La muerte en el Nilo con Gal Gadot incluso. El libro también, la misma situación, muy buena adaptación. Y ya creo que la traducción fue diferente, que la última película de Cacería en Venecia, siempre con el famoso Hercule Poirot. Sin embargo, el libro como tal se puede encontrar bajo el título de Las manzanas. Y de hecho, bueno, como hemos mencionado bastante a este detective famoso que es parte de las historias de Agatha Christie, hay otra detective que es Miss Marple. Ajá, y pues creo que también hay otra pareja que no recuerdo el nombre, pero sí sé que habían... Y lo curioso es que en este libro, que es uno de los libros más leídos, pues no hay un detective como en el resto, no sigue esa misma trama, pero aún así se mantiene el misterio y se mantiene el interés del lector. Sí, justamente por eso cae dentro de la categoría de novelas autoconclusivas de Agatha Christie. Justamente Hercule Poirot, como tantas veces lo hemos mencionado, fue el detective que más éxito llegó a tener. Sin embargo, también atrás del éxito de Hercule Poirot, su segundo detective más famoso, ya en este caso una mujer, Miss Marple, y también era tanta la creatividad de Agatha Christie que nos dio lugar para una pareja de esposos, Tommy y Tuppence Bedford, que también fueron una pareja de detectives quizás no con el éxito que alcanzaron los predecesores, pero aún con eso también alcanzó a tener bastante renombre únicamente ya dentro de Inglaterra, no como lo que fue Miss Marple y Hercule Poirot, que llegaron al continente americano, a una muy buena parte de Europa. Realmente fama fue mundial. Y yo creo que no queremos entrar así como que en muchos detalles del libro, porque precisamente no queremos darles spoilers, pero hasta el momento podemos decir que esta historia gira alrededor de una rima, que ya ustedes la pudieron escuchar, donde un grupo de personas son invitadas de una forma bastante misteriosa a una isla, pero de esas formas que todos iban como con duda de que sí sé quién me está invitando, sé para qué, pero había algo bien extraño en cuanto a los motivos, las razones por las cuales estas personas se estaban encontrando en la isla. Una vez llegando a la isla del Negrito, porque por eso se llama 10 Negritos, la isla del Negro, de hecho creo que era el nombre de la isla. Correcto. Entonces ya ellos comienzan a notar que la persona que los invitó pues no estaba presente. Sí. Comienzan a hablar entre ellos y se dan cuenta de que hay algo raro está pasando. Pero aún así se deciden a disfrutar de la isla, a disfrutar de las comodidades que les estaban brindando. Y es ahí precisamente donde ocurre el primer asesinato. Sí, justamente de los 10 personajes que fueron invitados son los siguientes. El Dr. Armstrong, médico que prescribe sedantes y diagnostica las causas de las sucesivas muertes. William Henry Bloor, supuesto ex colono de África. Emily Brand, solterona, puritana e inflexible. Vera Claythorne, joven ex institutriz. Sir Thomas Lage, distinguido personaje que en su actuación militar tuvo que tomar decisiones muy graves. Capitán Philip Lombard, el único de los invitados que lleva un arma. General MacArthur, su actuación en la Primera Guerra Mundial encerraba un secreto. Ok, el inspector Maine, que era un funcionario de Scotland Yard encargado del caso de la Isla del Negro. Anthony Marston, el único invitado de la isla, brillante y triunfador. Fred Narracott, que es el encargado de llevar al grupo a la isla en su motora. Mr. y Mistress Rogers, que son el matrimonio encargado de atender a los invitados. El juez Wargrave, conocido en su actuación en la magistratura como el juez de la horca. Estos son los personajes que vamos a conocer a través de 10 Negritos.
Correcto, que para todos los oyentes que son curiosos y que encuentran sus ocurrencias en esos pensamientos, también, ¿no te parece raro que sean 10 negritos, que sean 10 personas que invitan? Y si recordamos las estrofas, ¿no te da como esa sensación de que algo malo viene? Como que desde que leyeron, bueno, porque también ellos se dan cuenta en el momento que llegan a la isla, que son asignados a sus habitaciones, se dan cuenta de la relevancia de esta rima que aparece en las paredes, en algunas recámaras. Yo creo que desde ahí pudieron haber sentido que... Bueno, de hecho, desde ahí van sintiendo que algo raro está pasando en la isla. No lo asocian en su momento, pero sí creo que es en las primeras partes donde ya una de los personajes pues dice, algo pasa, somos 10. En la rima hay 10 personas y la primera muerte ocurre de una forma muy similar a como se narra en esa rima. Sí, que justamente al momento que los invitan a la Isla del Negro, que en ese momento hacen mención dentro del libro, que se está volviendo algo de bastante fama dentro, que justamente lo que mencionábamos, que las 10 personas que se le invitan a la Isla del Negro, que está teniendo bastante fama dentro de Inglaterra en ese momento, que se comenta a través del libro, se hace mención de que esas 10 personas no están relacionadas, al menos ellos no lo saben. Se le invita a una isla que tiene bastante impacto social al momento porque se supone que es un lugar de ricos, pero ¿por qué recibir yo una invitación? Justamente al momento que ya llegan a la isla, eso no tiene spoilers, justamente al momento que ya llegan a la isla, que se conocen, son 10 personas, nadie ve un rostro conocido, nadie sabe por qué estás aquí, y quien me invitó, el huésped, no lo veo por ningún lugar. A continuación se lee una de las cartas que Miss Brent recibió al momento, o que leyó, mejor dicho, al momento de llegar a la casa. Quisiera creer que se acordará de mí. Hace algunos años pasamos juntos el mes de agosto en una pensión familiar en Belhaven y nos descubrimos tantos gustos comunes. En este momento tengo en marcha el proyecto de establecer una pensión parecida en una isla frente a la costa del Devon. Siempre he pensado que para alcanzar el éxito en esta clase de empresas era preciso una cocina sencilla, pero excelente, y la presencia de una persona amable de la vieja escuela, nada de desnudeces y gramófonos a medianoche. Yo estaría encantada si quisiera hacer sus preparativos para venir a pasar estas vacaciones de verano en la Isla del Negro, sin gasto alguno, tan solo a título de invitada. A principios de agosto, ¿le convendría? Y si fijamos el día 8, con mis mejores recuerdos, sinceramente suya, UNO. Son las siglas que se pueden leer al final de la carta, que se firmaron de esta manera, UNO. Y creo que todas las invitaciones como que tenían algo que les daba confianza a los invitados, pero a la vez no les dejaba todo claro. Pero tal vez el mismo atractivo de que la isla tenía bastante misterio, que se había hablado bastante sobre ella en los medios de comunicación, que se habían generado bastantes polémicas, chismes alrededor de ella, que si quién la había comprado, que si era de una actriz, que si era de alguien, de un personaje rico. Entonces todo eso creo que llegó a ser el gancho que ellos necesitaron para decir, ok, esta invitación está un poco rara, pero de igual forma quiero ir. Y yo creo que a todos nos pasaría. Si de repente, Jorge, un amigo que conociste hace 15 años, no recordás exactamente cómo lo conociste, pero te llega una carta y te dice que te invita con todo pagado a Islas de la Bahía. Sí, yo creo que de entrada, ¿no? Fácilmente, porque si es una persona que de un nombre que se me hace conocido, con el impacto que tiene en las Islas de la Bahía, incluso hoy todavía, ¿quién no querría ir? Difícilmente se podría negar la invitación, con todo pagado, más como está la economía, y que te inviten a un lugar de esa fama y de esta belleza natural. Definitivamente, entonces desde ahí vemos que sí era natural que todos decidieran ir. Y tal, creo que en una también de esa primera parte del libro, alguien menciona, para hacer una isla de ricos o que su propietario es una persona bastante acaudalada, pues yo veo que los invitados son bastante comunes, o alguien o lo publicó en su momento, lo dijo en su momento la persona que los estaba trasladando. O sea, los veo bastante comunes para ser invitados de alguien tan adinerado.
Sí, tan pudiente en ese entonces. Aunque también si nos vemos en cada uno de los personajes, bueno, fácilmente todos son personas bien preparados. Tenemos a Armstrong, que es un doctor. Tenemos al Capitán Philip. Tenemos un general. Tenemos un inspector. Y también encontramos a un juez. Lo que son ya a Roger, a Fred, a Anthony, Vera. A excepción de Vera, que es la última que menciono, que era una institutriz. El resto de las personas suenan bastante... que tuvieron la oportunidad de estudiar. Además de todo, son profesionales. Entonces también tendría que venir de una u otra manera una semejanza, tiene que haber algún punto que los relacione. Pero ¿qué será? Son 10 personas que son invitadas a una isla de fama al momento, gente adinerada, pero que no se relacionan entre ellos. Son rostros que no se conocen. Vos tenés la facilidad de reconocer 9 rostros. No, fácilmente. No. Son 15 años o que tenés de conocer personas o trabajar en algún lugar quizás. Y es bastante difícil y de hecho creo que es hasta incómodo en las primeras interacciones que tienen ellos. Es bastante incómodo para ellos porque no se conocen, porque no saben qué están haciendo ahí exactamente. Tienden a presentarse unos con otros, pero de igual forma ellos mismos no encuentran la relación entre las otras personas. Entonces, creo que desde ahí a nosotros nos plantea un panorama como que muchas cosas suceden al azar, pero al final, resulta que no, que todo estaba bien planificado. Y hasta ahí yo creo que ya no podemos hablar y decir más acerca del final. Sí, justamente. Sí, sería ya dar demasiado spoiler. Sí se les invita a que lo lean como tal. El libro está buenísimo. Dentro de los 10 personajes que encontramos en un inicio, podemos notar también de que Roger, Mr. y Mistress son los que se han encargado de atender a los invitados. Estamos hablando que llegan a una mansión, en una isla prestigiosa, totalmente aislado del resto de la población. Tenés mayordomos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te invitaron? ¿Y por qué acepté sobre todas las cosas? Pude haber conocido a alguien, pero ¿con qué cercanía tuvo que haber tenido para invitarme de esa manera y no de manera personal? Y te voy a hacer una pregunta acá. ¿Te diste cuenta en algún punto de la historia? ¿Te diste cuenta de lo que realmente estaba pasando? ¿O tuviste que leer hasta el final para resolver junto con todos nosotros, los pobres mortales que no entendíamos lo que estaba pasando en la historia? Porque sé que sos un lector bastante asiduo de Agatha Christie, y entonces como que uno va entendiendo un poco la complejidad de los escritores, uno como que la va entendiendo, pero en este caso, precisamente con este libro, tuviste la oportunidad de saber lo que había pasado, cuál era cómo resolver el misterio antes de que el libro terminara. Sí, no, con todos los libros de Agatha Christie se da la oportunidad de que la escritora juegue con el lector de una manera bien fácil. Uno tiende a equivocarse, a considerar que todo está resuelto y equivocarse la mayor parte del tiempo. Justamente con este libro, a mitad del libro yo tenía un asesino ya en mente. Pasó y pues me equivoqué. Encontré a alguien más y me equivoqué. Pero al final del libro, ¿adivina? Acertaste. Me di cuenta que también estaba equivocado. Tuve que leerlo completamente para entender qué es lo que había sucedido. Y justamente todo tenía sentido. Ya la segunda vez que se lee, todo parece tan obvio. Pero era imposible de adivinar en su momento, y me pasó lo mismo. La segunda vez que lo leí yo decía, sí, desde aquí habían indicios, pero no se podía adivinar a la primera qué era lo que estaba pasando. Entonces, eso precisamente es una historia detrás de la historia, la que uno descubre al final, que es precisamente lo fascinante del libro. Y uno se da cuenta de eso hasta que está en el momento, no puede anticiparlo. Sí, fácilmente. Entonces, para que uno encuentre toda esta relevancia en la historia, tiene que haberlo leído completamente. Tiene que haber completado el libro. Aquí no se vale buscar resúmenes, no se vale encontrar spoiler o hablar con otra persona que ya lo leyó. Nadie quiere perderse la oportunidad de leer el caso de los 10 negritos y saber qué fue lo que sucedió. Entonces la invitación para todos es: vayan a Diáfano Bookstore, ya tenemos libros disponibles, y si mencionan que lo escucharon en un podcast, puede que reciban una sorpresa.
Excelente, entonces creo que ahora ya pues tienen una introducción. Si les gusta el misterio, si les gusta algo, si les gusta leer algo nuevo, si les gustaría aventurarse con algo diferente, o si ya son conocedores de Agatha Christie pero no han tenido la oportunidad de leer 10 negritos, es el momento perfecto para iniciar el año leyendo un libro de calidad. Sí, 10 negritos. Catalogado como uno de los libros que más importantes podría ser. Sí, fácilmente una de las novelas autoconclusivas de ella que destacó para que el New York Times, un periódico de fama mundial, haya publicado en 1939. Todo esto es completamente imposible y absolutamente fascinante. Es el misterio más desconcertante que Agatha Christie ha escrito nunca. Así que a leer 10 negritos. Sí, y vuelvo y repito, solo para que tengan presente la invitación de visitar Diáfano Bookstore y también el club de lectura Café con Letras que se da todos los sábados a las 3 de la tarde en el edificio de Interplaza para que nos puedan encontrar. Pues sin intención de hacer spoiler, vuelvo y repito, recuerden bien las estrofas que inicia de la siguiente manera. 10 negritos se fueron a cenar, uno de ellos se ahogó y quedaron 9.